Familia, una vez más estamos contentos, de verdad muy contentos de poder encontrarnos y recibir juntos un mensaje. Y usted y yo sabemos que cada mensaje que viene del Evangelio, cada mensaje que viene del corazón de Dios, pues es un mensaje que tiene poder. Y mire, yo le he puesto un título, como siempre, a este mensaje, y se llama Identidad Desconocida. Identidad desconocida. Hace unos días, unas semanas, un par de semanas, pues me tocó estar afónico. Tuve ahí una situación con mis cuerdas vocales. Y ese día de la célula, ese día cuando tocaba célula, pues yo estaba afónico, pero nuestro amigo Raúl Alvarado nos hizo el favor de darnos un estudio muy bueno ese día. Y quiero citar ese versículo que ese día estuvimos escudriñando, porque estoy seguro que es un versículo que para usted y para mí es importante el día de hoy escudriñarlo. Mateo capítulo 16, versículo 13, por favor. Dice este pasaje: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, aquí Jesús comienza haciéndole una pregunta a sus discípulos, pero ese día que estaba yo escuchando este estudio, hubo algo interesante que preguntó ahí nuestro amigo Raúl. Cuando Jesús hace la pregunta de ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, ¿a quién se refiere? Y bueno, ahí mismo está la respuesta. Comienza este versículo diciendo: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Es decir, cuando Jesús pregunta ¿quién dicen los hombres que soy yo?, se refiere a los hombres o a las personas que habitan en esa región de Cesarea de Filipo. Ahora, Jesús obviamente es alguien famoso para este tiempo, porque pues bueno, sabemos que Jesús, por donde pasaba, todo el mundo se enteraba. No era desapercibido su andar por donde quiera que él estuviera. Ya era alguien famoso. Sin embargo, para muchos su identidad era una identidad desconocida. Entonces, esta región es una región donde la gente es muy idólatra. Entonces tiene cierto sentido que él haga esta pregunta. Él le dice a sus discípulos: oigan, ¿y estas personas de aquí? ¿Quién dicen que soy yo? Porque bueno, pues ellos adoran a muchos dioses, ¿verdad? Siguiente versículo. Y entonces ya los discípulos le dan una respuesta a la pregunta. Bueno, pues maestro, miren, aquí unos de ellos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otras personas dicen que tú eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías o algunos de los profetas. De hecho, todos los que están ahí pues son profetas, ¿verdad? Y bueno, por eso le digo que Jesús era famoso, porque si muchos de los que están en esa región lo están comparando con uno de estos profetas, es porque algo veían en Jesús. Ahora, creo que la misma pregunta nos podemos hacer el día de hoy. La gente allá afuera, ¿quién dice que es Jesús?
¿Qué es lo que la gente allá afuera opina acerca de Jesús? ¿Quién es para ellos Jesús? ¿Sabe? Hace algunos días estuve viendo unos videos donde algunas personas, algunos rabinos y algunos estudiosos judíos, ¿verdad?, aseguraban con ciertos versículos que Jesús no podía ser el Mesías. Y bueno, también podemos escuchar a muchas otras personas que de pronto, cuando no niegan la existencia de Jesús, pero cuando les preguntas quién es Jesús, ellos dicen, bueno, Jesús fue un hombre sabio que vino a compartirnos de esa sabiduría, un hombre que vino a hablarnos acerca del amor, que por cierto hemos fallado, dicen ellos, hemos fallado porque Él vino a enseñarnos acerca del amor y no le hemos aprendido mucho. Es decir, muchas personas no dudan de la existencia de Jesús, como las personas en aquel tiempo allá. Sin embargo, tienen una idea muy equivocada acerca de la identidad de Jesús. Muy equivocada. Ahora, incluso algunas personas pueden creer que Jesús realmente sí fue un hombre que existió y que murió en una cruz. Y a lo mejor lo han creído porque lo vieron en la película de la Pasión de Cristo o porque así se lo dijo su abuelita, ¿no? Pero realmente no han entendido quién es Jesús. No han entendido realmente el sacrificio que hizo esa cruz. Y sabe, podemos entender que muchos aún no saben quién es Jesús. ¿Y sabe cómo lo podemos entender? Porque si hubiera mucho más personas que realmente supieran quién es, seguramente al lado suyo no habría una silla vacía. Ahora, Jesús no solamente fue un hombre que vino a hablarnos acerca del amor, y a veces nosotros mismos hemos confundido a la gente con respecto a la identidad de Jesús, porque a veces nosotros mismos presentamos a Jesús como si lo estuviéramos comparando con Santa Claus. Es decir, le decimos a la gente, oye, pues si tienes una necesidad, haz tu lista de peticiones y vamos y se la presentamos a Jesús. Haz tu lista, así como la lista de Navidad, y ponerla en el pino. Haz tu lista de peticiones y oramos, porque Jesús vino a dar y a dar en abundancia. A veces vemos a alguien que tiene alguna situación, está pasando algún momento difícil, no sé, en el área de la salud, en el área familiar, en el área económica, y rápido decimos, bueno, ven, vamos a la iglesia. Jesús puede restaurar ese matrimonio, Jesús puede restaurar tus finanzas, y no está mal el que tengamos esa confianza, pero Jesús es más que eso. Ahora, después Jesús les hace otra pregunta. Siguiente versículo, por favor. Ya que Jesús escuchó para los demás quién es Él para ellos, ahora les pregunta a los discípulos, bueno, ok, ya me dijeron para esta gente de aquí quién soy yo, pero ahora yo les hago una pregunta a ustedes. Ustedes que son mis discípulos, ustedes que me siguen, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Siguiente versículo.
Respondió Simón Pedro y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siguiente versículo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Volvemos al 16 y ahí lo dejamos un poquito. ¿Sabe? Ahora la pregunta es otra. Ya sabemos para el mundo qué es lo que ellos creen acerca de Jesús. La pregunta ahora es: ¿quién es Jesús para usted y para mí? ¿Quién es Jesús para nosotros, sus discípulos? Porque sabe, muchas veces, mucha gente que tiene años yendo a una iglesia cristiana no tiene bien definida la identidad de Jesús. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, estemos bien seguros de quién es Él, de cuál es su verdadera identidad. Ahora, para que nosotros podamos realmente saber quién es Cristo, quién es Jesús, es importante que recordemos un versículo. Y mire, a lo mejor no es usted muy bueno para memorizar algunos versículos. Por lo menos memorice este, está muy cortito. Memorice este. Y después de memorizarlo, por favor, medítelo, estúdielo. Es importante que usted comprenda esta gran verdad acerca de quién es Jesús. Nosotros, como cristianos, como discípulos, como hijos de Dios, tenemos que entender, razonar y compartir este versículo. Juan capítulo 1, versículo 29, por favor. Juan capítulo 1, versículo 29. Mire, después de que Juan el Bautista hubo bautizado a Jesús, dice la Biblia, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Ahora, Juan, el Juan que habla aquí es Juan el Bautista. Obviamente en este pasaje Juan el Bautista no está solo, él siempre estaba rodeado de gente. ¿Quiénes? Pues Juan el Bautista tenía discípulos, pero también estaba rodeado de gente que se iba a bautizar. Es decir, cuando pasó esto, Juan no estaba solo. Y a los que estaban con él, les hace una gran revelación. Les dice: miren, aquel que viene ahí. Y todos miran a esa persona que viene a Juan. Y les dice: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesús. Sí, Jesús es alguien que quiere restaurar tu matrimonio. Sí, Jesús es alguien que quiere restaurar tus finanzas. Sí, Jesús es alguien que quiere restaurar tu familia. Pero lo más importante, el Evangelio que tú y yo tenemos que entender para poder compartir, es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es esto? Bueno, usted y yo sabemos que en el Antiguo Testamento la gente, para poder cubrir o quitar su pecado de manera temporal, tenían que presentar un cordero, y ese cordero sacrificarlo. El problema es que la gente volvía a pecar y tenía que llevar otro cordero. Pero ese cordero no cambiaba el corazón de la gente.
No cambiaba a la gente. La gente seguía pecando. Y entonces Dios mismo ofreció un sacrificio, un cordero. Y ese solo sacrificio, ese cordero, vendría aquí para quitar el pecado no de uno, sino de todo el mundo. Dice Juan 16, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahora sígame en esto. ¿Cómo es que usted y yo podemos tener esa vida eterna de la que nos habla Juan capítulo 3 versículo 16? Nadie puede tener vida eterna. Ninguno de nosotros podríamos considerarnos hijos de Dios. De hecho, ahorita no tengo tiempo para explicarlo, pero alguna vez ya lo hice. De hecho, la Biblia dice que el pecado nos hacía enemigos de Dios. Pero cuando viene Cristo y en una cruz Él muere y resucita al tercer día, ese sacrificio es suficiente para que todo aquel que crea en ese sacrificio ya no viva más una vida de pecado. Es decir, Él vino como cordero a quitar tu pecado y el mío. Y al no haber pecado, entonces podemos considerarnos hijos de Dios. Entonces es que podemos vivir una vida eterna con Él. ¿Por qué? Porque lo que nos separaba era el pecado. Pero si Cristo vino en una cruz a quitar tu pecado y el mío, ya no hay pecado. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Usted y yo tenemos que tener la seguridad de que ahora ya no, usted y yo somos esclavos del pecado. Es decir, usted y yo pudiéramos decir que ya no somos pecadores. Para la gente es difícil entender esto. Pero pastor, si yo vivo este cuerpo es un cuerpo de pecado. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Sí, eso es cierto. Pero ahora usted y yo vivimos en este cuerpo de pecado, pero somos justificados. Si usted sigue todavía martirizándose y creyéndose culpable por su pecado, no ha entendido lo que Jesús vino a hacer en una cruz. Jesús, dice ahí, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a quitar tu pecado y a quitar el mío. ¿Usted lo puede creer? Amén. ¿Le damos un fuerte aplauso a Dios? Oiga, fuerte, por favor. Ahora, alguien pudiera decir, ay pastor, ¿y a poco así de fácil? Pues mire, es tan fácil que por lo mismo es tan difícil de creer. Es difícil de creer. ¿A poco ya nada más por eso ya no hay pecado en mí? Delante de Dios yo ya no soy un pecador. Pero mire, tenemos que entender algo. Romanos capítulo 1 versículo 17, por favor. Fíjese muy bien. Porque en el Evangelio, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio pues son las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Lo que yo le acabo de decir. Jesús vino y murió por ti. Jesús vino y murió por mí.
Vino a quitar nuestro pecado, a justificarnos y a darnos salvación. Eso es el Evangelio. Ahora, porque en el Evangelio la justicia de Dios, la salvación, se revela por fe y para fe. Es decir, para muchas personas es difícil creer lo que yo le estoy diciendo. Y a lo mejor tú te has cansado de predicarle a algún familiar, a algún amigo y a lo mejor tú llegas frustrado a tu casa y dices tú, pero ¿por qué no me creen? ¿Por qué les cuesta trabajo creer que Jesús ya murió por nuestros pecados? Porque la justicia de Dios se revela por fe. Es decir, si la gente me dice, dame evidencias. Bueno, yo no estuve ahí cuando crucificaron a Jesús. Pero yo sí creo, esa es mi fe, que Él derramó en esa cruz hasta la última gota de su sangre. Esa fe que yo tengo es la que me permite ser salvo. Esa fe que usted tiene es la que le permite ser salvo. O sea, parece algo tan sencillo, pero es tan sencillo que a la gente le cuesta trabajo creer en eso, porque la gente quiere evidencias. Por eso la gente no tiene una identidad, la identidad correcta acerca de Jesús, porque no tienen fe, porque les cuesta trabajo creer, porque la gente pide evidencias. Pero bueno, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Termina este versículo diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, por nuestra fe viviremos eternamente, pero aquí en el mundo también tenemos que caminar todos los días con fe, creyendo en ese sacrificio que Cristo hizo. Ahora, cuando alguien me pide evidencias, está bien, yo te quiero creer, pero necesito que me des evidencias de que lo que realmente tú me estás diciendo es cierto. Dame una evidencia y yo te creo. ¿Sabe qué es lo que sostiene mi fe? Lo que sostiene mi fe es la palabra de Dios. Lo que la Biblia nos enseña. Lo que está escrito ahí. Eso es lo que sostiene mi fe. Ahora, ¿por qué yo le quiero el día de hoy predicar esto? Porque quizás tú mismo has tenido dudas acerca de si lo que está en la Biblia es realmente real. Entonces, si usted y yo dudamos de la veracidad de la Biblia, va a ser muy difícil que realmente podamos sostener nuestra fe. Yo creo porque está escrito en la Biblia. ¿Y sabe qué es lo más fácil? Que las personas incrédulas te digan, pero ese libro fue escrito por el hombre.
Ahora, si alguna vez alguien te dice, Teo, yo no sé cómo tú puedes creer en ese libro, si ese libro lo escribió el hombre. Y a lo mejor Teo puede empezar una pelea, una disputa, ¿verdad? Porque él quiere comprobarle que no fue el hombre quien lo escribió. Bueno, es difícil porque esa persona, al no tener fe, difícilmente va a aceptar. Pero tengo que decirle algo. Claro que fue escrita por un hombre y no por una, sino por muchos. Cuando alguien me dice, ese libro fue escrito por un hombre, le digo, no, por uno no, por muchos. Eso es cierto. Pero también es cierto que no eran hombres comunes. Dios no lo pudo haber escrito porque Dios es un espíritu. Él no tiene una mano como tú o como yo. Pero Él inspiró a muchos hombres llenos de la presencia de su espíritu para que escribieran lo que ahí está escrito. Lo que ahí está escrito viene del corazón de Dios. Ahora, ¿cómo alguien que no ha leído la Biblia puede dudar de algo que ni siquiera ha leído? Yo estoy convencido y mi fe se fue fortaleciendo entre más la leía. Y cuando usted la lee, usted se da cuenta que la escritura ahí es perfecta. ¿Cómo es posible que dos personas que escribieron en épocas diferentes concuerdan con muchas cosas? Todas las profecías que se daban acerca de Jesús, todas se cumplieron al pie de la letra. Y todas las profecías que ahí están, una a una se ha ido cumpliendo. Mi fe ha ido creciendo y se ha fortalecido porque yo he leído la Biblia, porque yo la estudio. Es decir, si usted quiere saber quién es realmente Jesús, usted no lo sabrá si no lee la Biblia. Usted tiene que tener la veracidad, más bien la certeza de que la Biblia es veraz, de que es real lo que está escrito ahí, para que usted pueda sostener su fe en que Cristo es nuestro Salvador, es el Hijo de Dios, y que de la misma manera en que le fue revelado eso a Pedro, a ti también, a ti y a mí nos será revelado, pero ahora a través de la palabra de Dios. Amén. ¿Le damos fuerte el aplauso al Señor? Oiga, déselo fuerte, por favor. Entonces, por favor, entienda esto. Es a través de la Biblia. ¿Por qué Dios nos dejaría la Biblia? Bueno, pues porque es a través de la Biblia como podemos comprobar la existencia de Dios. Es a través de la Biblia como vamos a descubrir la verdadera identidad de Jesús. Ahí está. Acompáñenme nuevamente al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30. Juan, capítulo 20, versículo 30, por favor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Siguiente. Y mire, wow, este versículo me encanta. Pero estas
se han escrito, fíjese muy bien, lo que está escrito aquí, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y para que qué? ¿Para que qué? ¿Qué dice ahí? ¿Para que qué? ¿Para que qué? Otra vez fuerte, ¿para que qué? Para que creyendo tengas vida en su nombre. Es decir, todo es por fe. Es por fe. Todo lo que está escrito aquí en su palabra es para que usted y yo podamos comprobar que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces creyendo, teniendo fe, entonces tengamos vida eterna a través de Él. Wow. Me gusta mucho citarles estos versículos. Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1. Este versículo, pues todos lo sabemos, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabe? Yo no estaba ahí cuando Jesús hizo los milagros, pero yo lo creo. Yo estoy seguro de que Él vino y regresará por su iglesia. Versículo 2. Y bueno, desde aquí me empieza a atrapar esta. Dice, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Es decir, ¿de qué manera usted y yo tenemos buen testimonio para con Dios? La misma Biblia lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted y yo vamos a tener buen testimonio delante de Dios solamente a través de nuestra fe. ¿Amén? Ok, versículo 3, y este es el versículo que le quiero regalar. Fíjese muy bien. Por la fe entendemos, pero fíjese, dice por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Este verso me gusta compartirlo mucho con las personas incrédulas y escépticas. ¿Sabe? Porque aquí podemos entender que lo que yo creo, afirmo y aseguro, yo sí creo que Dios hizo los cielos y la tierra tal cual como está escrito en el libro de Génesis. Yo creo que tenemos como Dios al creador de todas las cosas. Pero es solo por fe. Por fe entendemos que el universo fue constituido solamente por la palabra de Dios. Eso es lo que nos enseña el libro de Génesis. Y Dios dijo y fue. Y Dios dijo y fue. Yo no estaba ahí, pero yo lo creo. Y la gente te dice, pero ¿cómo puedes afirmar esto? Porque lo dice la Biblia. Lo que sostiene nuestra fe, iglesia, es la palabra de Dios. Nunca dudemos de la veracidad de lo que la Biblia nos enseña, porque es lo único que tenemos. Pero cada vez que usted y yo la leemos, nos metemos y la escudriñamos, usted y yo vamos descubriendo que realmente lo que está ahí es real. ¿Sabe? La gente dice, no, discúlpeme, yo no creo que Dios hizo
todo esto? Yo creo que fue el Big Bang. Yo le digo, bueno, sí. ¿Sí ocurre el Big Bang, sí o no? No, según la teoría, según la ciencia, sí. ¿Ocurrió el Big Bang, sí o no? Sí ocurrió el Big Bang, claro. Pero ¿quién lo originó? ¿Quién lo originó? Dios. Fue Dios. ¿Cómo lo sé? Por la fe. ¿Y qué es lo que sostiene tu fe? La palabra de Dios. Porque bueno, ustedes como abogados, lo que conocen, lo debieron haber estudiado acerca de un libro, ¿no? Acerca de los libros. En los libros ellos encontraron el conocimiento. Nosotros también a través de un libro encontramos el conocimiento de Dios. Y si ella me dijera, no, pero es que ese libro lo hizo el hombre, yo diría, bueno, ¿y el suyo quién lo hizo? ¿Un perro? ¿Quién lo hizo? Y le cree. ¿Por qué no creen en este? Quiero terminar con este versículo, Juan capítulo 20, versículo 29. Juan capítulo 20, versículo 29, por favor. Juan 20, 29. Y bueno, pues uno de los discípulos tenía dudas todavía acerca de si Jesús había resucitado o no. Usted conoce la historia y sabe que nos referimos a Tomás. Y entonces Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? O sea, ¿solo porque me viste? Y entonces hay algo que Jesús le dice, pero yo creo que estas palabras que Jesús les da a Tomás son palabras para que hoy nosotros pudiéramos también tomarlas de ahí. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Iglesia, vivimos un tiempo en donde aún en estas fechas, para muchos, la identidad de Jesús es una identidad desconocida. Pero usted y yo tenemos que tener bien claros quién es Jesús. Él es el Cristo. Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que vino a quitar tu pecado y el mío. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Déselo fuerte, fuerte a nuestro Dios.